Hola, ¿qué tal? En 2011, los astronautas Brian, Jocinda y Marcos están en medio de una misión para reparar un satélite cuando de repente sus sistemas comienzan a fallar y algo aparece frente a ellos, un extraño enjambre metálico y negro. Ese enjambre se acerca a ellos y golpea la nave, derribando a Jocinda y cortando la cuerda de Marcos. Brian intenta atraparlo antes de que se aleje flotando, pero la nave tira de su propia cuerda y pierde a su amigo ante los peligros del espacio. Después de entrar en la nave, Brian intenta contactar a Marcos, pero los sistemas están caídos. Mientras intenta encontrar una manera de volver a la Tierra, no se da cuenta, pero ese enjambre está entrando en un agujero en la Luna. Brian logra aterrizar la nave con éxito de regreso al planeta Tierra y al principio es considerado un héroe por tal hazaña. Pero tras una investigación de 1 año y medio, nadie cree en su historia. Jocinda no puede defenderlo, ya que estaba inconsciente cuando todo ocurrió, y la NASA decide que el incidente fue causado por un error humano. Entonces Brian es despedido y se queda con una deuda exorbitante. Perdió su casa, por lo que su ex esposa Brenda y su hijo Sonny se mudaron a la casa de la madre de Brenda. 10 años después, Casey Houseman está trabajando como conserje en la Universidad de California, pero como de costumbre entra a escondidas en las oficinas de los profesores para usar las computadoras. Se pone en contacto con el Observatorio Nacional de Chile para usar su telescopio y llama fingiendo ser un profesor para solicitar un archivo de seguimiento de la órbita lunar. Después corre a su segundo trabajo como cajero en un local de comida rápida, pero apenas puede trabajar esa tarde. Su teoría es correcta. La órbita lunar se está acercando a la Tierra. Intenta llamar a la NASA para avisar de un descubrimiento que cambiará el mundo, pero ese número es de ventas de recuerdos de la NASA. Mientras tanto, Jocinda es llamada para trabajar más temprano esa mañana. Después de ver a su hijo Jimmy y dar instrucciones a la niñera Michelle, va al centro espacial, donde le informan que la órbita de la Luna ha cambiado. Su satélite también detectó algo raro en la superficie lunar, una extraña energía saliendo de un agujero negro en el cráter. Casey estaba cansado de intentar contactar a la NASA. Entonces, al tomar el periódico orinado por su gato, nota que es el día del astronauta en el museo y va hacia allí. Un grupo de niños en una excursión escolar piensa que él es el conferenciante del evento. Él aprovecha para contar teorías de que la Luna es una mega estructura artificial construida por alienígenas y no un satélite natural. Además de que también es totalmente hueca. Pero quien debería dar la charla es Brian, que durmió demasiado y es despertado por su casero pidiendo meses de alquiler atrasado. Brian huye por la ventana y conduce hasta el museo, donde Casey inmediatamente le cuenta todo sobre su descubrimiento. Brian no le cree y pide a seguridad que lo expulse, pero antes de salir, Casey arroja los papeles de su investigación a Brian, quien los recoge y los tira a la basura. Más tarde, Brian recibe una llamada de Brenda pidiéndole que encienda la televisión. Su hijo Sonny está apareciendo en las noticias porque se vio involucrado en una persecución policial a alta velocidad y fue arrestado. Brian entonces asiste al juicio de Sonny, interrumpe constantemente al juez e intenta defender a su hijo. Pero el abogado de su padrastro dice que el dinero no es problema para pagar la fianza. Entonces el juez cree que él es un riesgo, pospone el juicio y envía a Sonny a prisión hasta un nuevo proceso. Después Brian discute por teléfono con el nuevo marido de Brenda, Tom, que está pagando por el abogado. Pero Brenda dice que Sonny ni siquiera responde a sus llamadas. Mientras tanto, Cassie va a visitar a su madre al asilo y le dice que nadie quiere escucharlo. Ella responde que él debe obligarlos a hacerlo y luego lo olvida todo, pues sufre de Alzheimer. En las oficinas de la NASA, Jocinda le muestra al subdirector Albert los recientes descubrimientos. Básicamente, la Luna ahora tiene una nueva órbita, lo que significa que en 3 semanas o menos caerán meteoros lunares en la Tierra. Jocinda quiere volver a la Luna, pero no tienen los medios para ello. Y Albert quiere que todos mantengan la boca cerrada sobre el asunto hasta que piensen en algo. La orden llega demasiado tarde. Una fuente anónima filtró la información por internet. Por su parte, Brian encuentra al juez e intenta sobornarlo para liberar a su hijo, pero el juez no tiene tiempo para escucharlo. Todos están abandonando
la ciudad a causa de la noticia que Brian aún desconoce. Él entonces enciende la televisión y ve a Albert hablando con la prensa, explicando que enviarán una misión de reconocimiento lunar y que no hay motivo para el pánico. Tom también quiere dejar la ciudad, pero Brenda no quiere dejar a Sonny en prisión. A medida que las ciudades de todo el mundo sufren disturbios y saqueos, la NASA envía el SLS Block 2 para investigar la anomalía. Los noticieros siguen el anuncio, pero también comienzan a hablar sobre teorías de conspiración, mencionando incluso a alienígenas. Brian queda consternado al escuchar esto y vuelve al museo para buscar en la basura los papeles de Casey. Cuando los encuentra, revisa su sitio web y ve que él va a realizar una reunión de emergencia en breve. El transbordador espacial de la NASA llega a la Luna y envía una sonda hacia el agujero, la cual desciende constantemente por un tiempo hasta que de repente comienza a subir. A medida que las computadoras muestran que la órbita de la Luna se desplaza nuevamente, el mismo enjambre negro sale del agujero y ataca al SLS, matando a todos los astronautas a bordo. Mientras tanto, Brian asiste a la reunión de KCI en un hotel y se encuentra rodeado de varios teóricos de conspiración que no logran distinguir la realidad de la locura. Brian lleva a Casey a un restaurante y quiere escuchar la explicación de cómo sabía todo esto antes que la NASA. Casey ha estado estudiando planetas distantes por años, buscando megaestructuras hechas por alienígenas, y se sorprendió al descubrir que la Luna en realidad es una estructura construida por alienígenas. En ese momento, las consecuencias del desplazamiento lunar comenzaron. Las ciudades costeras son víctimas de tormentas y maremotos, y la ciudad está empezando a inundarse. Los asistentes a la reunión de KC no pueden salir del hotel, así que Brian los envía arriba en busca de seguridad. Solo que KC es golpeado por una ola, por lo que Brian tiene que saltar al agua para rescatarlo. Jocinda y Albert revisan las imágenes de la misión y llegan a la conclusión de que el enjambre que muestra signos de inteligencia debe ser alguna inteligencia artificial. La Tierra no está lista para lidiar con algo así, entonces Albert renuncia y nombra a Jocinda como la nueva directora. Esto es un comportamiento muy sospechoso. Jocinda exige respuestas, por lo que Albert le da autorización para que pueda buscar la información donde quiera. Jocinda va al área restringida de la NASA y encuentra las imágenes de la última misión que confirman que Brian siempre dijo la verdad. El enjambre que los atacó es el mismo que están viendo ahora. Entonces se le acerca un hombre llamado Holdenfield, un ex empleado de la NASA, que le explica que en 1969, cuando el famoso Apolo 11 aterrizó en la Luna, perdió contacto con el control de la misión por 2 minutos. Pero en realidad el control de la misión cortó la transmisión para que el mundo no descubriera lo que encontraron en la Luna ese día. Había extrañas luces pulsantes emanando debajo de la corteza de la Luna, y la NASA decidió encubrirlo porque esta tecnología estaba años adelantada a la Tierra y no estaban seguros de si podrían detenerla. La única oportunidad de ellos había sido un programa militar llamado Zulu X-Ray 7, pero fue cancelado por falta de dinero. Jocinda se pone en contacto con los líderes militares para ver si pueden trabajar juntos en una solución, pero la rechazan diciendo que ahora es un asunto militar. Ella intenta decirle a su ex marido, el general Doug Davidson, que enviar bombas nucleares a la Luna es una idea terrible porque la contaminación global matará a todos los humanos en la Tierra. Pero Doug no sabe si lo harán todavía. Entonces le pide a Doug que envíe el X-Ray 7 porque incluso incompleto, el pulso electromagnético es su única esperanza. Doug solo acepta si su hijo Jimmy se une a la base donde él está por seguridad. Más tarde esa noche, un helicóptero militar va a buscar a Brian al hotel y él acepta solo si Casey va con él. Se encuentran con Jocinda, que intenta explicar las cosas que ya saben y que Casey fue quien filtró la información por internet. Como este enjambre de inteligencia artificial puede reconocer cualquier tecnología de la Tierra. Jocinda está reclutando a Brian porque él es el único astronauta que ha aterrizado una nave sin energía. Brian entonces acepta bajo una condición: que su hijo sea liberado de prisión y llevado a la estación de seguridad. Después de que se acepta el trato, el equipo toma un transbordador espacial retirado del museo para ser usado en el transporte del pulso electromagnético. El mundo comienza a
sufrir terremotos y erupciones volcánicas, lo que no tiene sentido. La Luna no tiene suficiente gravedad para eso, sin importar qué tan cerca llegue del planeta. Así, el ejército llega a la NASA y le enseña a Brian a detonar el pulso electromagnético. A cambio, Brian explica cómo tendrán a un navegante haciendo los cálculos a mano para no tener que usar electrónicos. Solo dependerán de sus propulsores para aterrizar. Lamentablemente, un terremoto golpea la base y daña el transbordador espacial. Ahora solo tienen un motor y no pueden ser lanzados. Entonces, Jocinda agradece a todos por el duro trabajo y pide a todos que salgan de la base para pasar sus últimos momentos con sus familias. La mayoría de las personas se va de la base y cuando Jocinda está a punto de hacer lo mismo, encuentra a Casey todavía haciendo cálculos. Él dice que la gravedad de la Luna será mayor al 80% de la atracción de la Tierra, por lo que pueden usar esa atracción gravitacional para impulsarse como el propulsor extra que necesitan para compensar el motor averiado. Ya que la mayoría de la gente se fue, forman un equipo de última hora. Brian será el piloto, Jocinda la navegante y Casey hará los cálculos cuando apaguen los electrónicos. Luego, mientras Casey llama a su madre, Jocinda y Brian se despiden de sus hijos, que se unen a Michelle para ir a encontrarse con Doug en la base militar. Sonny incluso recibe un arma de Brian por precaución. Y cuando el trío se prepara para el lanzamiento, una enorme onda gravitacional golpea la base y destruye los edificios. El agua también toca el transbordador espacial, pero Brian logra empujarlo lo suficiente para que la atracción de la Luna lo capture, permitiendo que el transbordador espacial escape de la Tierra de forma segura. Lo primero que hacen es tomar combustible de un satélite cercano para recargar el transbordador espacial, mientras Casey se toma selfies, pues nunca pensó que iría al espacio. La Luna se está acercando, así que necesitan darse prisa. Apagan todos los electrónicos y Brian activa manualmente los propulsores para empujar el transbordador espacial hacia la Luna, siendo golpeados por los escombros en el camino. Mientras tanto, Michelle y los niños son detenidos en medio del camino por un grupo de hombres armados que roban el jeep. Sonny logra mantener el arma al dejarla caer en la nieve, pero los hombres se llevan la mochila de Jimmy con sus teléfonos. Entonces ahora no pueden llamar a Doug. Necesitarán otro coche. Sonny los lleva a la casa de su madre para pedir uno, pero los escombros de la Luna comienzan a caer, causando un clima caótico. Así que Michelle y los niños tienen que esconderse en una cabaña frágil hasta que pase. Por su parte, el transbordador espacial está lo suficientemente cerca de la Luna. Brian sale en un rover con el PEM y activa sus electrónicos para configurarlo como señuelo. Sin embargo, antes de volver al transbordador espacial aparece el enjambre de IA, pero en lugar de ir al rover, sigue al transbordador espacial, creyendo que el control remoto del PEM podría estar atrayendo su atención. Brian lo destruye, pero el enjambre simplemente se acerca con la intención de tragarse la nave. Entonces Brian se da cuenta de que es el teléfono de Casey lo que el enjambre está detectando. Lo destruye también, haciendo que el enjambre se aleje instantáneamente. Jocinda se da cuenta de que la IA fue tras ellos en lugar del pulso electromagnético, porque está programada para buscar materia orgánica en un entorno electrónico. Esto significa que tendrán que volar la nave directamente a la Luna y solo tienen 2 horas para hacerlo, ya que los militares considerarán que la misión fracasó y lanzarán sus bombas nucleares. De vuelta en la Tierra, el viento se calmó. Michelle y los niños finalmente llegan a su destino. La casa está dentro de un barrio privado, así que cuando se acercan a las puertas, son amenazados por vecinos armados defendiendo su propiedad. Tom escucha sobre su llegada y va a buscarlos. Sonny apenas tiene tiempo para reunirse con su madre y sus hermanas, pues reciben un mensaje de que toda el área debe ser evacuada. Rápidamente van a la estación de bomberos a buscar unos tanques de oxígeno, ya que en breve los efectos de la Luna en el planeta incluirán la disipación de la atmósfera. No será posible respirar. Repentinamente se topan con los hombres que robaron el jeep, pero esta vez Sonny está preparado para ellos. Él usa el arma que Brian le dio para tomar a uno de los hombres como rehén. Luego toman todos los tanques de oxígeno, recuperan la mochila de Jimmy y parten en el coche. Ya en el espacio, después de recuperar el pulso electromagnético, la nave vuela hacia el
el agujero donde están los cráteres dentro de la Luna. Allí descubren que la teoría de Kc era cierta. La Luna es exactamente una megaestructura construida alrededor de un núcleo de energía. Cuando se encuentran con el enjambre, se preparan para lanzar el pulso electromagnético, pero la nave comienza a moverse sola de repente. El enjambre casi los alcanza, pero para su sorpresa se abre una puerta y una luz atrae a la nave hacia el interior antes de cerrarse nuevamente y dejar al enjambre afuera. Pero el aterrizaje es difícil, la nave es destruida y el trío se desmaya. En ese momento la puerta de la nave se abre y la misma luz comienza a escanear al equipo dormido. Mientras tanto, el tiempo se agota y las Fuerzas Armadas lanzan sus bombas nucleares. Por su parte, Sonny y su familia están siendo perseguidos por los ladrones que les están disparando. Así que Tom responde mientras Sonny hace todo lo posible para guiar el auto lejos de los escombros que caen. Cuando se abre un agujero en el suelo justo frente a ellos, Sonny sigue avanzando y hace que el coche salte sobre él. Los perseguidores son golpeados por los escombros y caen por el agujero. Ahora a salvo, reciben una llamada de Doug, quien les dice que ya no puede recibirlos en el refugio debido al lanzamiento del misil. Entonces tendrán que encontrar su propio refugio. Como estaba previsto, la atmósfera comienza a perder oxígeno y los pájaros caen muertos al suelo. Luego la familia se pone las máscaras de oxígeno y sigue el camino a pie. De regreso en la Luna, Jocinda y Kc despiertan y descubren que pueden respirar y hay gravedad normal. Pero Brian no está a la vista. Se abre una puerta al final de la habitación y entran en ella. Y ahora Jocinda cree que hay dos razas de alienígenas diferentes atrapadas en la Luna. Una de ellas está intentando ayudarlos y la otra matarlos. Sin embargo, Brian está en contacto con la entidad amigable ahora y él despierta en una habitación extraña, rodeado por una luz blanca que le hace ver imágenes que la entidad usa para comunicarse con él, asumiendo incluso la forma de Sonny para explicar qué está sucediendo. Hace millones de años, los ancestros de la humanidad vivían felices en un planeta distante, con una tecnología con la que la Tierra ni siquiera ha soñado aún. Pero las cosas cambiaron cuando la inteligencia artificial que crearon se volvió consciente y se volvió contra ellos, transformándose en enjambres interminables de nanotecnología que cazaban toda vida biológica. Para evitar la extinción, los ancestros escaparon en naves como la Luna, que tenían la misión de encontrar un nuevo lugar para vivir. La Tierra es el único lugar que encontraron que podría sustentar la vida, debido a su distancia perfecta del Sol. Esta inteligencia artificial, conversando con Brian, que es el sistema operativo principal de la Luna, necesita a los humanos para alejar a los enjambres lejos del núcleo para que la Luna regrese a su órbita. Así, Brian es liberado de la luz extraña justo a tiempo para ser encontrado por Jocinda y Casey. Listo para unirse a la lucha, Brian informa a sus amigos mientras los lleva de regreso a la nave, que fue reparada por la IA. El pulso electromagnético también recibió una actualización lo suficientemente poderosa como para matar al enjambre de una vez por todas. Solo tienen 10 minutos antes del lanzamiento de las bombas nucleares. Pero Brian tiene un plan. En la Tierra, una de las hijas de Tom ha vaciado su tanque de oxígeno, por lo que él le da el suyo, animándola a seguir caminando. Pero Tom se desploma en el suelo y termina muriendo por falta de aire. La chica logra reunirse con su familia, pero cuando no ven a Tom, Sonny decide buscarlo porque el aire está regresando lentamente. Esto ocurre porque la Luna finalmente está tocando la Tierra y los escombros atrapan a Sonny mientras se aleja. Entonces Michelle decide ayudarlos. Ella lo encuentra debajo de un árbol caído y usando la atracción gravitacional de la Luna, juntos lo mueven y corren de regreso con Brenda y las chicas después de saltar por un puente roto. En todas partes las ciudades colapsan bajo la presión de la Luna y el ejército decide que es hora de lanzar las bombas nucleares. Pero en el último segundo, Doug decide no hacerlo porque confía en su esposa y sabe que ella puede salvar la Tierra. Sin embargo, el refugio militar donde están termina siendo destruido por los
escombros también. Dentro de la luna, Brian realiza una serie de maniobras difíciles para hacer que el enjambre lo siga dentro de un túnel. Luego le pide a KC que prepare el pulso electromagnético en el rover. Como el enjambre necesita detectar vida dentro de una estructura eléctrica, su plan es quedarse atrás con el pulso mientras sus amigos escapan en la nave. A Jocinda no le gusta la idea y cuando discute con Brian, Casey decide tomar el control, encerrándose con el pulso para hacer el sacrificio en su lugar. Mientras se despide y les pide que le digan a su madre que es un héroe, admite no ser un médico de verdad. Como señal de respeto, Brian lo llama doctor. El enjambre devora al rover. Cass espera estar lo suficientemente profundo para detonar el pulso, acabando con él finalmente. Mientras Jocinda aterriza la nave en la Tierra, tarea fácil por la proximidad lunar al suelo. La luna regresa lentamente a su órbita original y el clima vuelve a la normalidad al destruirse el enjambre. Jocinda y Brian salen de la nave para encontrar Nueva York destruida y cubierta de nieve. Los helicópteros militares vienen a buscarlos horas después. Luego ambos se reúnen con sus familias. Mientras tanto, dentro de la luna, Cass charla con la IA de allí, que ahora tiene la apariencia de su madre. La IA le explica que almacenó una copia de su conciencia en la luna. Ahora él también es parte de la luna y puede ayudar a la IA a reconstruir un futuro mejor. Terminando así Moonfall, película de ciencia ficción de 2022. Y te espero en el próximo video.